Shalom. La paz de nuestro Señor Jesucristo llene e impregne tu vida y tu corazón. Vamos a escuchar al Señor. No hay mayor privilegio que estar a los pies de nuestro Maestro, escuchando palabras de vida eterna, palabras que iluminen nuestra vida, no solo que nos muestren hacia dónde vamos, sino que la palabra realiza lo que dice y genera conductas, da fuerza para hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros deberíamos escuchar con frecuencia, de ser posible todos los días, la palabra de Dios. Y sin que te des cuenta, de una forma silenciosa, Dios irá trabajando tu vida, tu alma, tu corazón. Por eso vamos a escuchar esta palabra que da vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, muy interesante la palabra y la geografía. Porque dice que Jesús va a los poblados de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo ya está en la frontera con Siria, a punto de terminar el territorio de Palestina. Por eso Cesarea de Filipo simboliza la misión. La misión de llevar a todos los hombres al encuentro con Jesús resucitado. Y bueno, mientras va por el camino, el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque bueno, los que no conocen a Jesús, que han oído hablar de él, han visto un video, alguien les platicó algo, tienen sus propios conceptos. Algunos dicen que Jesús es un hombre adelantado a su época, que estaba en contra del régimen establecido, del status quo, de la manera como estaba organizada políticamente la sociedad. Otros dicen que Jesús era un hombre que tenía una gran fuerza mental y con su mente controlaba el fuego, el aire, la tierra, el agua. Algunos otros dicen que Jesús es su amigo, que le tienen mucha confianza
y que cuando tienen un problema recurren a él. Lo curioso es que es muy su amigo, pero casi nunca hablan con él, ni lo escuchan tampoco, pero dicen que es su amigo. Y así, cada quien tiene su propia visión de Jesús. Algunos lo ven como sacerdote, otros lo ven como líder político, otros como profeta llamado a denunciar. Pero el Señor, más que preocuparle qué es lo que dice la gente de él, le interesa qué es lo que tú piensas. Por eso pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cristo ha hecho algo en tu vida o no ha hecho nada? Tú puedes decir, he visto la presencia de Jesucristo en mi existencia, lo vi tal día en tal acontecimiento. ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien a quien nada más recurres para pedirle dinero? ¿Alguien a quien recurres para pedirle salud? ¿O alguien que ha tocado tu vida y te ha dado su paz y tú le entregas tu existencia? ¿Quién es Jesús para ti? Y entonces Pedro, fíjate, no es casualidad que sea Pedro. Pedro es la cabeza de los apóstoles. Es a quien Jesús le dirá, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No el cristianismo, mi iglesia, no 144,000 iglesias, no. La iglesia de Jesucristo, la única, sobre Pedro. Y tú sabes que los sucesores de Pedro son el Papa. Bueno, Pedro, a nombre de la iglesia, responde, tú eres el Mesías. El Mesías era aquel que el Padre Celestial iba a enviar para rescatar al pueblo, para cambiarle el corazón de piedra por un corazón de carne, para hacer que esos huesos secos por el egoísmo, secos por la maldad, recobraran la vida. Ese era el Mesías. Mesías es una palabra hebrea que cuando se traduce al griego se dice Cristo, y en español significa ungido. El Mesías es el ungido del Espíritu de Dios. Y Pedro reconoce, tú eres el ungido, el que Dios iba a enviar para salvarnos y rescatarnos, el que Dios iba a enviar para darle un sentido a nuestra vida y sanar todo aquello que el pecado ha dañado. Tú eres el Mesías. Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Interesante, porque en Marcos aparece mucho esto que se llama el secreto mesiánico. Hacía un milagro Jesús, tenía una intervención y decía, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que lo busquen solo por milagros. No, hay mucha gente que es así. Oye, en tal lugar hay un Cristo muy milagroso. Ahí va todo mundo como borrego. Oye, pero es que este Cristo tiene dones especiales para sanar. Y ahí va la gente. Y Jesús no quiere que lo busquen por milagritos. Quiere que cada uno descubra el misterio de quién es Él. Por eso les ordena que no le digan a nadie que Él es el Mesías. Y dice, se pone a explicarle qué tipo de Mesías es. Porque las expectativas de esa época, unos pensaban que el Mesías sería un líder político que iba a reorganizar al pueblo de Israel para levantarse en armas contra los romanos. Y muchos líderes se habían levantado en armas en las distintas épocas contra los griegos, contra los romanos, y se sentían el Mesías. Jesús no es un Mesías político. Otros esperaban un Mesías sacerdote que viniera a purificar el templo de Israel de esos malos sacerdotes que solo les interesaba el dinero, que solo les interesaba el poder y no purificaban el culto a Dios.
y esperaban que viniera un Mesías sacerdote, de más espiritualidad, de más oración, que quitara a esos malos sacerdotes y el templo volviera a ser una casa de oración y de espiritualidad. Había otros que esperaban un Mesías profeta, que le denunciara a la gente sus pecados y que le amenazara con el castigo de Dios. Y resulta que este Mesías es distinto. Y empieza a decir qué tipo de Mesías es. Dice, empezó a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. O sea, el Mesías va a padecer. Ojo, porque si tú lo vas a seguir, si el Mesías padeció, ¿qué se espera que tú vivas? Va a haber sufrimiento y mucho. No por el hecho de seguir al Señor ya se acabaron los problemas. Muchos creen que porque van a seguir al Señor ya la familia va a estar muy bien, la economía de maravilla. No. Si tú sigues a alguien que ha padecido mucho, también tú vas a padecer. Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. ¿Por qué crees que la iglesia es la institución en el mundo más atacada? Porque la manera de pensar de Jesús no está de moda. Jesús no está de acuerdo con la equidad de género. Jesús no está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Jesús no está de acuerdo con el adulterio. Y cuando lo denuncias, lo dices, te vuelves incómodo. Y dice que fuera entregado a la muerte y al tercer día resucitará. Un cristiano, hermanos, persecuciones, rechazos, se van a burlar de ti, te van a decir, no te aburres de tanto ir a misa, exageras por la religión, no se necesita tanto. Y vienen los ataques, y en primer lugar de tu familia. Se van a burlar de ti, ay sí, ahí viene el señor obispo, ahí viene la madre superiora, ya cambien de diálogo. Y se burlarán de ti, ¿por qué? Porque saben que eres discípulo de Jesús. Y te van a entregar a la muerte. Van a hablar mal de ti. Tu fama, tu prestigio va a quedar por los suelos. A lo mejor no te lo dicen, pero sí se lo van a decir a los demás. Con esos, mira, son una bola de hipócritas. Se dan golpes de pecho, pero mira cómo son. Y te van a matar con su lengüita. El que sigue a Cristo sabe que eso le toca por ser fiel a los diseños de Dios. Pero hay una esperanza. Al tercer día resucitará. Dios no nos deja abandonados. Aquel que es fiel al Señor, aunque muchas veces no entienda, aunque pues muchas veces se sienta solo, rechazado, el Señor lo resucitará, le va a dar vida eterna, gozo en medio de las dificultades, en medio de la persecución. Dice, todo esto lo dijo con entera claridad. Por eso, si tú vas a seguir al Señor, no creas que se acabaron los problemas. No creas que todo va a ser de maravilla. No. Si tú vas a seguir al Señor, algunos de tus hijos se van a oponer. Si tú vas a seguir al Señor, tus familias se van a burlar de ti. Si tú decides seguir al Señor, habrá algunos que ya no te van a invitar a sus fiestas. Te van a matar en su corazón. Pero hermanos, lo importante es que Dios esté con nosotros y nosotros disfrutemos de seguir a nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.